Muy buenos días, queridos auditores de la red Portales, nuevamente aquí reviviendo la historia junto a mi amigo Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. El gusto es mío, querido amigo. Muy contento porque vamos a realizar un combate muy especial, que es el combate de Punta Gruesa. Aquí ya ustedes tienen la imagen y ya se pueden dar cuenta la diferencia entre la goleta Covadonga y una fragata blindada que es la Independencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a producirse esta situación? Eso es lo que vamos a conversar con ustedes. Es muy interesante este combate. Fue un combate totalmente decisivo para la situación de guerra entre Chile y Perú y Bolivia. Así es que es muy Creo que interesante poder lo vamos a hacer a conversarlo. continuación de la ¿Sí? última patita, digamos, que nos Ah, ya. quedó de Perfecto. de la dotación que queremos destacar de la Esmeralda, porque no podemos hoy día iniciar esto sin destacar que hoy, justamente martes 14 de abril, es el natalicio, ni más ni menos, del guardiamarina Néstor Riquelme. Exactamente, 14 de abril. Así que importante, digamos, porque estamos tratando de dar a conocer aspectos importantes de nuestros héroes, tanto de la corbeta Esmeralda, de la corbeta Covadonga, y hacer este programa en un día natalicio, digamos, de uno de ellos, yo creo que nos llena de orgullo. Ahora, lo que sí tenemos que recordar a nuestros invitados es que nosotros grabamos hoy día, 14, Sí, pero vamos a transmitir el el sábado y sábado y domingo, que así se es repite el que, domingo, claro, van a ser unos exactamente, poquitos días después. exactamente. Bueno, tú habías mencionado al guardiamarina Néstor Riquelme, también te referiste al guardiamarina Vicente Seger. Yo Exacto. quiero cerrar con los dos guardiamarinas restantes, o sea, con Fernández Vial. Arturo Fernández Vial y con Arturo Wilson Navarrete. Perfecto. Ambos sobrevivientes de la Esmeralda y que hicieron una extensa y dilatada trayectoria en la Marina, los dos llegaron al almirante, pero voy a señalar, digamos, algunos aspectos principales de cada uno de ellos. En el caso de Arturo Wilson, bueno, Arturo Wilson se desempeñó en el combate, digamos, como ayudante, digamos, de Prat. Tuvo bastante participación. Después, digamos, por supuesto, es tomado prisionero, como muchos, digamos, sobrevivientes, canjeado posteriormente. Él prosigue su actividad, digamos, como marino en la Armada. Es designado en los años siguientes como comandante de la Coñanera Magallanes, la misma que participó en el combate Chipana. Desarrolla un montón de trabajo hidrográfico, fíjate que ahí se destaca Correcto. bastante. Y posteriormente es designado como el primer comandante del transporte Pinto que está siendo construido en Francia. Perfecto. Ahora, cuando llega la revolución de 1891, él se vandaliza con el lado balbaceísta, por eso separó el servicio, pero a raíz de las leyes de amnistía que Claro. aplicó, digamos, el presidente Jorge Montt, es reincorporado. Y cuando es reincorporado, él, bueno, termina, digamos, su actividad, deja una descendencia, 4 hijos, y fíjate que con él parte sucesivas incorporaciones de A la, sus hereditarios a la Marina. a la Marina. Claro. Así que eso es importante, digamos que hasta el día de hoy el apellido Wilson tiene un tremendo impacto y una Exactamente. participación muy importante. Oye, antes que hable del siguiente guardiamarina, les quiero comentar a los amigos que escuchan que el almirante habló de canje. Resulta que en el combate naval de Iquique se produjo una serie de prisioneros chilenos que quedaron en Perú. Pero en el combate de Angamos, el 8 de octubre, fue al revés. Quedaron una serie de marinos peruanos presos en Chile. Y fíjense ustedes lo que era en ese tiempo la guerra. Antes de Navidad fueron, como decía Jorge, canjeados. Que se vengan los de la Esmeralda para acá y se van los del Huáscar para allá. De tal manera que pudieran pasar la Navidad con sus familias. Así era la guerra antes. No se parecía mucho a la actual. Sí. Bueno, Arturo Wilson, una vez retirado, fíjate que tiene una participación importante en la fundación de la Liga Marítima de Chile. ¿Qué tal? Liga que ya tiene más de 100 años, una organización que está dedicada a mantener la conciencia marítima, de la cual me honro ser parte también de ella. Y a los años siguientes es electo presidente de la Liga Marítima. Y como presidente, en 1936, tiene una participación importante en poder hacer las gestiones para poder habilitar un edificio. Y se crea el edificio que actualmente ocupa, al lado de la Dirección General del Territorio Marítimo, ahí en la avenida Errázuriz. Exactamente, claro. Que la verdad, bueno, fíjate que en pocos años más ya va a cumplir también 100 años. Ahora, en el caso de Arturo Fernández Vial tiene una participación importante, fíjate, en el combate naval de Iquique, lo señalan, digamos, muchos libros al respecto, porque después del primer abordaje que hace Prat, él
en el Palo Mesana se encumbra hasta el Palo Mesana y vuelve a clavar la bandera chilena para que se mantenga firme. Así que eso lo relatan, digamos, como te digo, varios. Posteriormente, tiene bastante participación cuando ya el Huáscar es incorporado a nuestra Armada Nacional. Él se embarca en el Huáscar, que en esa oportunidad, ya en el 81, estaba al mando de Carlos Condel. Correcto. Y efectúa, fíjate, varias navegaciones hacia el norte, continúa, digamos, con el bloqueo de Iquique, hace, digamos, también incursiones en la costa, digamos, del Perú. Y más tarde, digamos, va ascendiendo, qué sé yo, termina también, igual que Wilson, su carrera, digamos, como almirante. Pero a él se le reconoce una actuación bastante destacada cuando es, como capitán de navío, es gobernador marítimo de Valparaíso. Ya. Ahí se produce en 1903, fíjate, una huelga por parte de los portuarios y los ferroviarios. Y a él, el presidente Riesco, en 1903, le ordena, digamos, terminar, aunque sea por la fuerza, digamos, con esta huelga. Y él hábilmente ocupa, digamos, todas sus habilidades y él no va a aplicar violencia, sino que él parlamenta con los huelguistas y logra disolver esta manifestación. Eso tenía un tremendo impacto en la opinión pública, impacto que fue, digamos, recogido por un club deportivo de allá de Concepción. Exactamente. Un club deportivo que llevaba 6 años de vida, había sido creado en 1897, se llamaba Unión de Ferrocarriles Independiente, algo así, digamos, era el nombre, pero ellos deciden, a raíz de este ejemplo, adoptar el nombre de Almirante Arturo Fernández Vial, club que todavía Sí, participa. por supuesto. Estuvo en primera división, ahora está Primera B. en la primera B o segunda división profesional, digamos. Claro. Pero hasta el día de hoy, con orgullo, lucen su nombre, digamos, a raíz de este gesto efectuado por este almirante. Antes que cambiemos tema, Jorge, nosotros en nuestra academia tenemos un miembro de número, Fernando Wilson, que es un comentarista político, comentarista de combates militares, combates navales, es un verdadero erudito, Fernando Wilson. Así es que a través de nuestro programa le mandamos un gran saludo porque es un hombre que ha hecho grandes aportes a la historiografía de nuestro país. Hijo de Víctor Wilson Brown, su hermano Arturo Wilson Brown, los dos capitanes de navío submarinistas, Tuve el gusto de conocerlos. y que descienden directamente. Directo. Ellos son hijos de Víctor Wilson Amenábar, que fue almirante, fue en su tiempo comandante jefe de la segunda zona, fue agregado a naval allá en Inglaterra, y ahí nos damos cuenta, digamos, solamente con nombrar algunos de los que descendientes, digamos, del almirante Wilson, que han entregado sus Claro. años de servicio, digamos, a la Marina. Y grandes aportes, ¿eh? Grandes aportes, Sí, grandes sí. aportes. Muy buenos oficiales. Mira, yo quiero citarle y les voy a dar, digamos, a los auditores ahora un caso muy curioso. Es muy difícil encontrar que un grumete llegue a vicealmirante. Se ha dado solo una vez, digamos, dentro de toda la historia que ha tenido la Marina. Y le quiero dejar, digamos, a mi amigo Patricio para que se explaye con respecto a la vida de Wenceslao Vargas. Wenceslao Vargas es un grumete curioso por decirlo menos. Es un hombre con buena estrella, muy buena estrella. Él participa del combate naval de Iquique, está en lugares peligrosísimos y sale con vida. Este personaje de la historia de la Armada de Chile fue utilizado por el señor Elías Llanos, que en paz descanse, para producir la película Esmeralda en 1879, que tuve el gusto de acompañarlo, trabajar con él también ahí junto con los actores. Y pudimos adentrarnos, disculpa muchachos, pudimos adentrarnos bastante en la vida de Wenceslao Vargas. Era un hombre, un joven, muy joven, cuando entra a la Marina como grumete y sobrevive. Y el hecho de que sobreviviera al combate, todos los tripulantes que sobrevivieron al combate fueron premiados con ascensos. Así es que rápidamente estas dotaciones hicieron carrera. Y resulta que en la medida que pasan los años, bueno, Vargas siguió trabajando, siguió en la Armada un buen tiempo, después se retiró, se quedó viviendo en el norte, ahí se casó, tuvo alrededor de 10 o 12 hijos, después no sé si se separó de ella o simplemente se vino al Paraíso, donde se volvió a casar y tuvo otros 10 hijos más, fue muy prolífico como padre.
Y resulta que pasaron los años y los sobrevivientes comenzaron a fallecer. Y de pronto ya iban quedando 4, 3, y hubo presidentes de la República que, conociendo la historia de Wenceslao Vargas, lo fueron premiando con ascenso. Él ya estaba retirado, pero lo fueron premiando con ascenso. Y tal fue la cosa que él llegó al grado de almirante. Entonces eso es un grumete, de grumete a almirante. Y él cuando fallece con el grado de almirante, con todos los honores correspondientes a un oficial del alto mando. Fíjense que con él se dio algo que no se dio ni siquiera con Arturo Prat. A don Arturo Prat se le ascendió póstumamente solamente un grado, de capitán de fragata a capitán de navío. Y fue por razones más económicas que de honoríficas. A Luis Uribe, tengo que investigarlo, pero creo que fue ascendido de teniente primero, que era el grado que tenía en el combate, a capitán de fragata. Pero tengo que consultarlo y cuando lo tenga claro se los voy a comentar. Pero casi todos todos fueron ascendidos. Entonces, por esa razón, por ese impulso inicial, y luego estos presidentes que trataban de volver a premiar a este hombre por su heroísmo y por su participación en el combate, fue capaz de llegar a ese grado tan alto que no era fácil. Cosas que pasan. Patricio murió a la edad de 96 años. 96 años, exactamente. Y totalmente claro. Totalmente lúcido. Y seguía dando conferencias. Sí. Porque lo invitaban para que contara el combate en primera persona. Sí. Imagínate que, a ver, los guardiamarinas que yo hablé, Wilson y Arturo Fernández Vial, murieron en los años 31 y 36 respectivamente. Y con 70 y tantos años. Ya una cantidad importante de años, digamos, para la época. Sí. Y ellos más o menos tenían una edad similar. Entonces, que él haya vivido hasta el año 58. Imagínate, pues, el último sobreviviente. O sea, los últimos presidentes, digamos, evidentemente se sentían un poco, digamos, con el deber de hacer algo por él. Y por eso que vienen todos estos ascensos. Fíjate que me tocó participar en la creación de este libro, Almirantes de la República. Muy interesante. El tomo 1, justamente desde el inicio, digamos, de la época independentista hasta el año 1952. Y ahí aparece Wenceslao Vargas porque haya sido almirante ascendido, digamos, después de retirado, no importa, pero fue almirante. Claro. Fue almirante, por lo tanto. Ahora, no he encontrado, fíjate, lamentablemente, fotos del almirante. Las últimas donde participaban en ceremonias militares están de fragata. Circulan muchas. Sí. Circulan muchas. Que tal vez cuando lo ascendieron almirante ya estaba muy anciano. Sí, es probable que no haya tenido aparición pública. Y no tuvo la salud de vestirse de uniforme, ir salir al exterior, qué sé yo. O sea, eso tiene que haber pasado. Fíjense lo que dice Jorge, él murió el 58. 58. Voy a ser un poquito autorreferente, pero yo nací el 53. O sea, yo tenía 5 años cuando murió Wenceslao Vargas. La primera vez que yo fui a ver la parada militar, fui a verla porque mi padre nos decía que íbamos a ver a los veteranos del 79. Y yo tuve el honor de ver desfilar a 3 veteranos del 79 del ejército. Mira. 3. Al siguiente año creo que quedaba 1 y nunca más. Pero todo el público de pie, los gritos, la emoción de la gente era impresionante. Mira. No, pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, es probable que ella haya sido trabajada, digamos, porque esa misma es la que aparece de fragata. Aquí nuestro director de producción encontró una fotografía de Wenceslao Vargas con el grado de almirante. ¿Viste? Así es que capaz que de repente se las podamos mostrar. Sí. Pero bueno, lo importante es decir que, mira, tal como lo señalé cuando recién partimos con los programas, el conocimiento es algo que es infinito, no se agota. Ahí está, ¿viste? Vamos a hacer una... Sí. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes a Wenceslao Vargas con el grado de almirante. Sí. Esos galones corresponden a galones de almirante. Sí. Si esta foto es real o es retocada, no importa. Lo importante es que ustedes vean que ahí está el hombre con el reconocimiento de la institución por su participación en el combate naval de Iquique. Extraordinario. Gracias, Ivo. Y lo que yo quería comentar de que incluso nosotros mismos para prepararnos para todo esto seguimos estudiando, seguimos revisando todos nuestros apuntes, los libros que tenemos al respecto. Y esto un poco le queremos transmitir también este entusiasmo. O sea, así como nosotros estamos traspasando a ustedes conocimientos, qué sé yo, hechos históricos puntuales, acudan. Ahora es mucho más fácil poder
llegar a la fuente de todo esto. Bueno, vean lo que acaba de pasar acá Claro. con nuestro querido amigo tras Sí. de cámaras que es Ivo. Él nos escuchó y dijo, a ver, voy a ver si es que le encuentro a Submarino vestido de almirante. Y lo encontró. Sí. Y nosotros, que somos investigadores menores, no somos grandes investigadores, pero que hemos investigado bastante, no lo habíamos encontrado. Entonces se fijan que cualquiera que tenga el interés, que tenga el cariño, que tenga el deseo, puede hacer aporte. Y esos aportes, acuérdense de enviarlos a nosotros. Tenemos ese WhatsApp, Sí, pues. que yo ya no me recuerdo del número, pero tenemos un WhatsApp que vamos a pedir que se coloquen los programas con Wincha Americana para que ustedes lo reciban y compartan con nosotros lo que de pronto ustedes Sí, encuentren. vamos a pedir que se siga, digamos, en la Transmisión. programas que se sube a las redes sociales, esté, digamos, ese Número. número de WhatsApp. Porque nos interesa, lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de repetirlo, me interesa saber quiénes son nuestros auditores, quiénes nos están escuchando, porque me gustaría, digamos, que pudiéramos concertar puntos de reunión futuro. Aquí la media hora se nos pasa súper volando, así que es muy rápido. Además que estamos muy contentos porque desde que partimos hemos aumentado en mucho la audiencia, así es que estamos muy agradecidos Sí. porque esa audiencia aumenta porque aquella persona que vio el programa le cuenta a alguien. Sí. Entonces se llama boca a boca. Pero eso tiene mucho valor porque nosotros no le podemos decir, oiga, háganos propaganda. No, simplemente hacemos nuestro aporte con el tremendo cariño que tenemos y el respeto por nuestra historia, tanto de nuestro país como el de otros países, para beneficio de todos. Entonces que empiece a haber esta reacción tan positiva nos llena de alegría. Sí. Oye, para cerrar el tema de la Esmeralda y pasar, digamos, a la Covadonga, cerrémoslo y te cedo, digamos, la palabra con Juan de Aldea. O sea, no podemos, digamos, no hablar de él porque fue quien acompañó, digamos, al comandante Arturo Prat en el primer abordaje. Juan de Dios Aldea, sargento del batallón de infantería, Artillería Marina. batallón de artillería marina embarcado. Es un hombronazo el sargento Aldea. Muchos creen que tiene mucha edad, pero no es así. No había nadie mayor que Prat. Tal vez Hayat, tendríamos que verlo bien, pero Aldea 28 años, no tenía más. Lo que pasa es que usaba una frondosa barba. Era un... Claro, y era sargento, ya. Era Entonces, sargento. con respecto al resto, que eran Claro. cometes, marineros, que eso, claro. que eran niños. Sí. Entonces, claro, este se veía como viejo, pero Sí. no era viejo, o sea, era un joven de 28 años, lleno de sueños, se había casado recientemente, se había casado hacía meses. Es la imagen de la lealtad, es la imagen del espíritu de compañerismo, del respeto por su superior. Cuando Prat da la orden del abordaje, se le ordena al corneta tocar el abordaje, pero el corneta en ese momento había muerto. Entonces no se pudo tocar el a degüello o abordaje, que era lo que tocaba el clarín o corneta, como se le dice el instrumento. Así es que salta Prat y Aldea no duda un segundo, sabiendo que lo que esperaba al otro lado era una granizada de balas. Saltan ambos. Hay un tercero, que es un marinero, que hubo una serie de discusiones. Que se pensó que era un Y marinero. se pensó, claro, y Era el un marinero cabo. Ugarte. Claro, el Y marinero- era el soldado Canave. un soldado, claro, Sí. el soldado Canave. Lo último que hemos revisado es que es el soldado Canave, que también salta. Pero salta Prat, caen los dos al castillo. El castillo es la parte de proa del Huáscar. Es fácil llegar ahí. Y sobre todo desde la toldilla, que es la parte de atrás de la Esmeralda, es relativamente fácil saltar. El salto es fácil. Las consecuencias no son nada fáciles. Entonces Prat salta y baja por la escalerilla, por la banda de babor, por el lado izquierdo del Huáscar. Y Aldea salta y se va por la de estribor. Resulta que en este costado había una ametralladora que casi lo parte por la mitad. Y a pesar de haber recibido disparos en su vientre, otro que le rompió un brazo, otro que le rompió una pierna y otro que le golpeó el cuello, quedó vivo. Agonizó 2 días. 2 días después recién fallece Juan de Dios Vial. Aldea, perdón. Me acordé de otro Juan de Dios. Don Juan de Dios Aldea. Prat, por el otro lado, recibe primero un tiro en la rodilla y después un tiro en el cráneo que lo mata instantáneamente. Cuando Grau decide navegar al sur para ver qué había pasado con este combate, porque Punta Gruesa está un poquito, 15 millas al norte de Iquique. Al sur de Iquique. Al sur. Cuando Grau decide irse, manda dejar los cadáveres a tierra. Y los cadáveres de Serrano, que estaba muerto, Prat, que estaba muerto, y Aldea moribundo, son dejados en el muelle fiscal. Y allí un oficial peruano se acerca en un momento
Y Prat y Aldea y Serrano están cubiertos con una lona. Y este oficial se acerca y le pregunta a Aldea, los dejan abiertos y le dice, ¿y este quién es? Le dice, ese es mi teniente Serrano. ¿Y este otro quién es? Le dice, es mi comandante, él es mi comandante. Hay un testimonio de un español que asiste a Juan de Dios Aldea y conversa con él. Y en un momento le dice, ¿necesitas algo? Y Juan de Dios, moribundo y muriendo de anemia, porque se estaba desangrando, le dice, deme un poquito de agua, por favor. Eso fue todo lo que él pidió. Deme un poquito ni siquiera un poco, deme un poquito de agua, por O sea favor. que la infantería marina tiene dos grandes héroes, el comandante Jaime Chávez y el sargento Juan de Dios Aldea. Y ambos encarnan, fíjate, el lema que tiene la infantería marina. Siempre Fortis fiel. ad que fidelis. O sea, fuertes además de fieles. Exacto. Y ellos, bueno, se acaba de inaugurar, digamos, un monumento a la entrada del Fuerte Aguayo de Juan de Dios Aldea. Y yo, como comenté la semana pasada, también fui a San Carlos a inaugurar, digamos, una vitrina que hay allá que está Aldea junto a Prat. Y claro, tal como dices tú, la lealtad, el haberlo seguido sin dilación, es tremendo. Así que, bueno, pasemos a la Covadonga. Vamos al... Voy a hacer un último comentario. En los buques, los comedores se llaman cámaras. La cámara de oficiales tiene siempre la imagen de Serrano. Serrano, sí. La del comandante, la de Prat. El comandante tiene a Prat. Los oficiales tenemos a Ignacio Serrano. Los guardiamarinas tienen a Riquelme. Y los suboficiales y sargentos, sargento Aldea. Sí. Y eso es algo que va a seguir por siempre. Eso nunca va a cambiar. Vamos a la Covadonga. Bueno, vamos a la Covadonga. Tal como se expresa, ustedes vean inmediatamente en pantalla la gran diferencia que había entre la Covadonga y la Independencia. Pero tal como lo dijimos en su oportunidad, Carlos Condel, comandante de la Covadonga, hay que entender, comandante de la Covadonga nombrado 2 semanas antes, claro, nada más. Claro. Pero él ya conocía, digamos, el sector, sabía además que el calado, o sea, lo que queda bajo la línea de flotación de la Covadonga era bastante menor que el que tenía la Independencia, ustedes se dan cuenta. De aquí para abajo, eso es el calado, y de aquí para abajo, esto era 10 veces más que este otro. Entonces, claro, la Covadonga lleva a la Independencia, digamos, hacia el sector de Roquerío de Punta Gruesa. Hábilmente la Covadonga logra superar, digamos, esas dificultades porque el calado, digamos, lo permitía, pero la Independencia queda, digamos, varada, detenida, digamos, en esos roqueríos. Y bueno, y en ese momento ya queda, digamos, sin maniobrabilidad, sujeta, digamos, a los cañonazos, digamos, que le hace la Covadonga, por lo tanto no le queda otra más que rendirse. Así que, y bueno, cuando el Huáscar termina, digamos, con el tercer espolonazo con la corbeta Esmeralda, va hacia el sur en demanda, digamos, de la cañonera, de la goleta, perdón, Covadonga, y se encuentra con esta situación. En ese momento la Covadonga ya decide, digamos, abandonar el combate. Las averías, digamos, que tuvo la Independencia hacen que posteriormente se hunda, el Huáscar recoge, digamos, los sobrevivientes de la Independencia, y bueno, ahí está un día, digamos, Punta Gruesa hasta el día de hoy. Pero lo importante es destacar, la Covadonga tenía una menor dotación que la Esmeralda. Y bueno, queremos hacer referencia a Carlos Condel, ya lo hemos destacado, su habilidad, su ingenio, su audacia, pero había más oficiales. El segundo comandante era Manuel Orella, que tiene destacada participación más tarde también en el desembarco Pisagua, qué sé yo. Y ahí me gustaría darte también un poco para que te refieras a él. Sí, me gustaría explicar un poquito más por qué pasa esto. Porque uno dice, pero ¿cómo? El Mor, el comandante, se escribe More, no Moore, que mucha gente que se confunde y le llama Moore, y no es Moore, es More, M-O-R-E. El comandante de la Independencia, comandante More, trata de hundir a la Covadonga mediante artillería. Pero resulta que Condel ordena que a una cofa que debe estar ahí se suba un mapuche, Juan Millacura, que le llamaban Juan Bravo, pero su nombre real es Juan Millacura, que tenía una puntería extraordinaria.
Y a él se le encarga de que ningún peruano pueda cubrir una torre. Había un cañón de proa aquí en la Independencia, con la cual la Independencia le podía disparar. Pero Juan Villacura, desde la COFA, mata sucesivamente a todos los servidores que Es lo que intentan. hacen ahora los tiradores escogidos. Exacto. Y se investigó de por qué este hombre tenía tan buena puntería. Resulta que él era de origen muy humilde y en su casa de campo una de las cosas que comían eran los pájaros que mataba con un rifle, quizás de qué año, pero disparó desde que era un niño chico, entonces tenía una puntería extraordinaria. Y eso entonces hizo que Moore dijera, como no puedo dispararle, entonces voy al abordaje, voy al espolón, al espolonazo. Y ahí todo lo que acaba de decir mi amigo Jorge, la destreza de Condell, asesorado por un piloto, Stanley. Lo van a encontrar en la historia, se lo buscan. El piloto Stanley conocía todos esos roqueríos. Y también estuvo ahí cooperándole a Condell. Y de pronto ellos van navegando y sienten que el fondo de la Covadonga topa. Topa así, se escora el buque, se hace así y pasa. Y todos se van a popa todo el día a mirar que la Independencia venía a toda velocidad y dicen que el ruido que se escuchó fue pero de los demonios. Pero un sonido donde todo el vientre de la Independencia quedaba incrustado en las rocas. Hay que destacar que este buque, la fragata blindada Independencia, era el mayor buque Claro, que tenía. claro, era mucho más grande que el Mucho más Huáscar. grande. Claro. Exactamente. Y en ese combate, Manuel Orella, el segundo comandante, se destaca notablemente porque él era el artillero del buque. Él dirigió toda la defensa que hizo la Covadonga contra los cañones. Porque en algún momento le disparó cañonazos y le pegó cañonazos. Si el buque cuando se va para el sur llega hundiéndose a Tocopilla. Patricio, recordemos que la Covadonga era una goleta española. Claro. Que fue capturada por la Esmeralda en la guerra contra España. Claro, en en Papúo. 26 de noviembre de 1865, en Papúo, exactamente. Claro. Y bueno, cuando ya el buque queda varado, vean ustedes, esto se llama escora. Los cañones quedan apuntando al mar. Entonces ya no podían disparar. Entonces ahí viene la Covadonga y le dispara hasta que arriba la bandera. Esto ha llevado a una serie de discusiones, pero finalmente estamos de acuerdo, chilenos y peruanos, que arrearon la bandera. Y conversábamos hace un rato, arrear el pabellón no era un signo de falta de honorabilidad. Era simplemente porque ya no tenía ninguna posibilidad de combatir. Entonces, para evitar Para muerte... ellos se terminó el combate. Claro, para evitar muerte, qué sé yo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero Prat, es que Prat es extraordinario. Extraordinario, no es lo ordinario. Por eso está donde está. Extraordinario. Entonces, esto es lo normal. No hay vergüenza. Aquí nunca uno puede avergonzar a la Marina peruana porque este comandante decidió arriar su pabellón cuando ya no tenía ninguna posibilidad de vencer en el combate. Fíjate que al respecto, cuando Grau decide perseguir a la Covadonga, comienza a perseguirla. Y se empezó a anochecer. Y de pronto estaban todos los presos y llega un oficial peruano y se acerca a un marinero, ni siquiera a un oficial. Y disimuladamente le pregunta, ¿qué andar tiene la Covadonga? Y el marinero no tenía idea. Y le dice, 10 nudos. Cuando la Covadonga nos daba 10 nudos. Y con los fondos limpios, etcétera, daba 6. Y el oficial se va y momentos después sienten como Grau está girando para irse de vuelta porque contra 10 nudos y él con 11 nudos y medio no le iba a pillar antes que oscureciera y ahí dice que se hacía imposible en la casa. Así es que fue un golpe de suerte porque el marinero nadie le dijo que mintiera, sino que él dijo lo que creyó. Bueno, y además está el hecho de que estaban heridos, digamos, y algunos, digamos, que habían caído al mar, que se la Independencia, que necesitaban ser rescatados. Claro. Así que entre perseguir a la Covadonga y ayudar, digamos, al buque hermano siniestrado. Por supuesto. Ahora, quiero destacar que dentro de la votación de la Covadonga hay un gran héroe, que es Pedro Regalado Videla. Exactamente. Nació en Andacoyo. Y él es herido, pero herido no en el combate contra el Grueso, es herido antes, cuando recién se inició el combate en Iquique. Por un cañonazo, digamos, que hace el Huáscar cuando parten las primeras hostilidades. Eso le genera una hemorragia. Después, digamos, la Covadonga se va, digamos, hacia el sur, digamos, para arrastrar a la Independencia hacia la zona de Punta Gruesa. Pero esta hemorragia no es detenida y a las 10 horas después de eso, él muere.
y ocupan, digamos, la fecha en que él, a inicios de abril, logra egresar, digamos, de la universidad como médico cirujano para utilizarlo como aniversario de la especialidad de sanidad naval en la Mira, Armada. mira qué bien, mira qué bien. Ahora, fíjate que en Andacollo, bueno, es su pueblo natal, hay un colegio, hay una banda de guerra y la plaza que lleva su nombre. Qué bien, qué Así bien. que, bueno, Un saludo para todos ellos. sí, Si pues, alguno nos está escuchando, un cariñoso saludo para los andacollinos serán, ¿cierto? exactamente. Bueno, veo que se nos está acabando el tiempo, así que queremos destacar, sí, que este nombre, cirujano Videla, lo llevó la lancha cirujano médico dental construida en Asmar, en la cual estuvo a bordo el Papa Juan Pablo II. Justamente, don Juan Pablo II se embarca en un buque de guerra, pero en el buque de menos guerra que tenía la Armada de Chile, porque era un buque que se dedicaba a una lancha, que se Claro, dedicaba a solamente apoyar a la población, una acción nunca, social. no tenía un solo cañón, nada. Así que por Exactamente. eso lo elige nuestro querido y recordadísimo San Juan Pablo Y II. la Armada, cuando esta lancha médico dental se da de baja, designa al patrullero Morel que siga haciendo esa actividad en el área insular de Chiloé y le cambian el nombre a buque médico dental cirujano Videla, como hasta el momento, digamos, sigue participando allá. Bueno, amigos, continuaremos la próxima semana hablando mucho más de la Covadonga, tenemos mucho más personajes que destacar y seguir avanzando. Nos estamos acercando al mes de mayo, así que queremos, digamos, con todo esto irnos adentrando hacia detalles que vamos a ir mencionando respecto de esta fecha tan épica para todos los chilenos. Así que muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos. Nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao, nos vemos.